Continuamos en Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32. Y viendo la idea que está ocurriendo aquí, el gran predicador continúa predicando en el Sermón del Monte. Esta es una predicación más, este es un tema más dentro del Sermón del Monte que está dando Jesús. Y vale la pena aclarar que este tipo de temas, cuando tú lees Mateo en orden y de pronto salta estos dos versículos que continúa hablando, es muy posible que Mateo haya tomado esta información en resumen de lo que quería haber dicho, ya que Jesús puede haber predicado muchísimo más. El libro de Juan claramente dice que hubo muchísima más información acerca de lo que hizo Jesucristo, que ni todos los libros podían llenar esta información. Así que no consideres que Jesús solo estaba hablando de estos temas y después habló de estos temas y saltó otra cosa. Es muy posible que haya tomado un gran tiempo para predicarlo, pero Mateo enfatiza ciertos temas, como hace un resumen de ciertos temas en este capítulo. Y Jesús se opone a las interpretaciones de los escribas con respecto a lo que los judíos habían aprendido de tantos años. Él viene a aclarar. Y en este tema habla acerca del divorcio y del nuevo matrimonio que se consideraba cuando una persona se divorciaba. Esto habló en Mateo 19, del 3 al 9, y Marcos 10, del 11 al 12, y en Lucas 16, 18. Jesús vino a poner a todos sus seguidores bajo la autoridad de la ley moral y a reducir al mundo a su santidad primordial. Mucho más del comportamiento externo, a Jesús le interesaba cómo tenía que comportarse de forma interna, la moralidad que tenían dentro de cada uno de ellos. El Mesías había hecho un énfasis al séptimo mandamiento. Él había mostrado que ese mandamiento no era menos violado por una mirada impura y por el acto mismo de adulterio. Y ahora procede a mostrar que estas prácticas de adulterio, que se suponía que estaban sancionadas por la ley mosaica, nunca debían ser toleradas entre sus seguidores y que eran directamente contrarios al espíritu de ese mandamiento. Ahora, a continuar, esta interpretación que los judíos tenían del matrimonio, Jesús viene a enfatizar de que ellos no tenían que tomar a la ligera lo que ellos habían aprendido por tantos años. Y eso es lo que vamos a ver. Mateo capítulo 5, 31 menciona, dice, también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, que no sea por causa de infidelidad, le hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer repudiada, comete adulterio. Cuando continúa diciendo también se dijo, reiteramos una y otra vez que él hace un énfasis a lo que ellos habían aprendido, a que todas las personas que estaban a su alrededor habían entendido según la enseñanza que habían recibido de los fariseos, de los rabinos. Y una vez más Jesús requiere un estándar más exigente de sus seguidores que le prevalecía al judaísmo de la época. Aquellos que consideraban a Jesús como un maestro al cual seguir, aquellos que querían aprender más de Jesús. Aquí Jesús le estaba diciendo que esto es lo que ustedes aprendieron antes, pero si me quieren seguir a mí, si quieren entender lo que dice la verdad de la palabra de Dios, les voy a subir el estándar. El Antiguo Testamento en el divorcio estaba legislado, pero nunca prohibido. Y el conocimiento que ellos tenían del Antiguo Testamento se basaba de Deuteronomio 24. Si leemos en Deuteronomio 24, menciona, cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella y sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, le pone en su mano y le despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y escribe certificado de divorcio, le pone en su mano y le despide de su casa, y si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque le ha sido menospreciada, pues es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra del Señor tu Dios, que te da por heredad. Los rabinos de esta época, cuando enseñaban la información que habían aprendido originalmente de la antigüedad de Deuteronomios, daban una libertad con las escrituras que realmente decían que se refería a Deuteronomio 24, como si se hubiera dado simplemente para regular un papeleo cuando se buscaba el divorcio. Cuando lees literalmente lo que menciona ahí, te pones a analizar que las mujeres realmente no tenían mucho que ganar.
ya que prácticamente el hombre decía, si es que hay algo que no me agrade en mi mujer, puedo divorciarme de ella. Bajo el pacto mosaico, el divorcio se reguló en situaciones específicas donde no estaba permitido. Uno, cuando se hacían acusaciones falsas sobre la virginidad de la novia. Es decir, si es que el novio decía, mi esposa no era virgen, pero se probaba que no era virgen, entonces él no tenía derecho de divorciarse de ella. Y el segundo era cuando el matrimonio ocurrió porque un hombre había violado sexualmente a una mujer por la fuerza. Es decir, si es que en la pareja la mujer había sido violada, el hombre podía tener el derecho de decirme divorcio, pero la mujer no tenía más en quien prevalecer para tener cuidado de ella. Por lo tanto, había concluido erróneamente que los hombres podían divorciarse de sus esposas por cualquier cosa que les desagradaba, siempre y cuando decían que les den un certificado de divorcio. Puedes entender qué difícil para una mujer en ese entonces tener un matrimonio cuando tienes que hacer las cosas con cuidado y si es que haces algo que a tu esposo no le gusta, que no cocinaste bien el pozole, que no limpiaste bien la alacena, que no atendiste bien, cualquier cosa que el esposo puede decir, ¿sabes qué? Te vas de aquí. Y lo triste del caso es el hecho de que en la cultura de ellos, la mujer tenía, la única instancia que la mujer tenía para poder sobrevivir era estando en matrimonio, o que sus padres, el papá provea para sus hijos en ese entonces. Entonces, por lo que vemos aquí, por lo tanto, ellos habían tomado esto muy a la ligera, y entre los líderes judíos habían dos escuelas de pensamiento de estos eruditos judíos con respecto a los asuntos de divorcio basado en Deuteronomio 24:1. Los que le siguieron a Hiller, que era un erudito judío, dijeron que los que estaban permitidos que su esposo se divorciara de su esposa por cualquier razón. Ese era un pensamiento que tenían los judíos basados en este erudito judío. Basado en otro erudito judío, Shammai, dijeron que el divorcio solo estaba permitido por una ofensa mayor. Entonces, unos se regían por cierto tipo de aprendizaje de acuerdo al maestro que querían seguir. Pero Moisés proporcionó esto como una concesión para proteger a la mujer que se daba por ese papel de divorcio, no para justificar o legalizar el divorcio en todas las circunstancias. Es decir, cuando Moisés permitió que esto se dé, no fue como para dar una carta abierta para que la gente pueda divorciarse tranquilamente sin ningún inconveniente, sino por el hecho de que cuando los esposos hacían esto y dejaban a las mujeres libres, como diciendo, ya no me interesas, en lugar de hacer un divorcio oficial, las dejaban ir, pero cuando las dejaban ir, estas mujeres no podían casarse nuevamente. ¿Por qué? Porque todavía estaban en esa conexión con la pareja. Por ende, Moisés lo que hizo fue, bueno, si es que ustedes van a seguir haciendo esto, por lo menos denles una carta que digan que están divorciados, para que estas mujeres puedan tratar de continuar con una vida normal nuevamente. Entonces, cuando entiendes esta idea, las cartas que se daban en los judíos, pero era un trámite sencillo para un hombre. Debes escribirse una carta de divorcio de una forma correcta, donde debe incluir palabras que permitan expresar a la mujer que se están divorciando, el porqué de que se están divorciando. Y deben haber testigos apropiados, donde no debe existir ninguna duda de lo que está ocurriendo. Y esta carta se la otorgaba a la mujer y la mujer podía tratar de comenzar a tener una nueva vida. Y esta carta era como para decir, yo estoy libre, estoy divorciada. Pero puedes entender que la carta tampoco era así como algo honroso para decir, mira, estoy divorciada, sino al contrario, así como que humillante para la mujer. Es decir, es como prácticamente literalmente decir, mi esposo me dejó porque hubo algo en mí que no le gustó y por ende me dejó ir. Y era importante también que se exprese la razón dentro de la carta para no incrementar la humillación de la mujer en este momento. La carta de divorcio es una palabra general para renunciar a los derechos, pero se usaba comúnmente para el divorcio, la renuncia al derecho propio sobre una esposa. Es decir, que el esposo ya no tenía ninguna obligación de cuidar a su mujer, ya que esa carta era la desvinculación completa de esa relación. Las leyes de Moisés, en cuanto eran puramente morales, eran perfectas e inflexibles, pero en la medida en que se volvieron políticas, en cierta medida, al Estado y el carácter del pueblo para quienes fueron hechas, los judíos comenzaron a torcer lo que Dios había establecido, lo que prácticamente no tenían que haber hecho. Entonces los judíos
al ser un pueblo de corazón duro y de dura cerviz, multiplicaban a sus esposas en la medida que ellos quisieran. Se casaban con una, había algo que no les gustaba, ¿sabes qué? Vete, o ya no tienes esa belleza de juventud, me divorcio de ti por X y Y razón, pero en realidad era otra, tal vez es la que ya no le gustó, y la dejaba ir. Y las despedían en ocasiones más frívolas por razones muy absurdas. Moisés sabía que una prohibición absoluta a tales prácticas solo volverían a los hombres más feroces y a las mujeres más miserables. Y por lo tanto se contentó con imponer algunas restricciones a los hombres para que si no podía evitar el divorcio, al menos se hicieran menos problemáticos. Entonces, esto realmente no fue la solución ideal. Realmente lo que Moisés estuvo tratando de hacer es el hecho de cómo podemos evitar de que esto sea tan trágico para la mujer y que los hombres no se vuelvan tan ásperos para las mujeres, pero aún así el hombre es pecaminoso y dañó absolutamente todo y tergiversó por completo tratar de hacer mejor las cosas. Limitó el permiso de aquellos con los que veían en la mujer un defecto moral, natural o adquirido que fuera base de rechazo de su marido con respecto a ella, pero políticamente hablando podían haber tergiversado las normas que se daban y torcer ciertas leyes para conveniencia de los hombres y dejar ir a las mujeres. Entonces, esta carta de divorcio tenía que darse en presencia de 2 testigos, era muy importante, para que así, después de que se casara con otro hombre, pudiera probar que no vivía en adulterio, porque si un matrimonio anterior había sido anulado y la mujer quería comenzar una nueva vida, ese papel por lo menos, ya que había 2 testigos que afirmaban que esta mujer se había divorciado, podía por lo menos comenzar una nueva vida. Sin ese papel, esa mujer no podía hacerlo, no podía comenzar una nueva vida. Entonces, estas restricciones eran solo un permiso otorgado a causa de la dureza de los corazones y fue interpretada por los escribas y fariseos como una orden de repudiar a sus esposas. Por lo tanto, como se dieron la ley, los escribas y fariseos enseñaban esto de una forma más como inclinándose al beneficio de los hombres, como diciendo, tranquilos, si estás en un matrimonio que no vale la pena, tienes esta ley en la cual puedes dejar ir a tu mujer si es que ya no la amas, tienes un amparo de la ley para poder deshacerte de esta mujer, y estas prácticas crueles perjudicaban terriblemente a la mujer. Jesús declaró que esta licencia era contraria a la institución que originalmente él había diseñado en el matrimonio, y que ahora en adelante, como Adán y Eva fueron formados el uno para el otro y unidos en matrimonio, sin que ninguno de ellos podría disolver el matrimonio, así debe ser todo hombre y toda mujer. Al enseñar este mandato, Jesús está estableciendo todo lo que ustedes aprendieron fue equivocado. Tergiversaron algo que Dios había hecho como bueno. Y ahora por querer tratar de como suavizar una norma que ellos establecieron de divorcio, trajeron una carta que empeoró las cosas. Entonces, él aclara que todo esto ha sido una violación a los votos matrimoniales. Y este viene el punto principal que viene a dar aquí. Si el matrimonio fuera de origen humano, entonces tendríamos derecho de regularlo o anularlo. Pero al ser de origen divino, solo Dios tiene el poder de señalar el comienzo, la continuación y el final del mismo. Nadie más tiene el derecho, por más lógico, por más tergiversado que quiera sacarlo de las Escrituras, tiene derecho a determinar cómo va a ser el matrimonio. Jesús es el único que puede hacerlo, nadie más. Y esto es lo que viene a aclarar en esta enseñanza. En el versículo 32 continúa: pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Con el enfático dice, pero os digo. Jesús se traslada a su propia comprensión de la posición. En otras palabras, está diciendo, todo lo que ustedes aprendieron de los fariseos, todo lo que ustedes aprendieron de los escribas, de sus rabinos, acerca de la ley, eso queda abajo en comparación de lo que yo voy a decirles en este momento. Pero yo os digo, viene a dar una imposición sumamente alta, que nuevamente, si te pones a analizar como judío, escuchando las palabras de este, entre comillas, rabino, que viene a enseñar algo, se pone en una posición de autoridad que ellos nunca habían escuchado antes.
prácticamente lo que está diciendo, todas esas escuelas doctrinales que ustedes han aprendido por años, todos esos maestros, esos seminarios judíos que han tenido, bajan en comparación de lo que yo les voy a decir en este momento. Eso es una autoridad impresionante en la cual ahora Él da una autoridad a sus palabras, diciendo, lo que yo voy a decir es lo que realmente es importante, no lo que ustedes han tergiversado con sus normas políticas. Para que el matrimonio estaba designado a ser una unión de por vida entre un hombre y una mujer, y que no debía disolverse a la ligera, que no tenían el derecho de, solo por el hecho de que no me gusta cómo cocina mi esposa o porque ya no luce tan hermosa, la voy a decir. No, ya no tienen ese derecho. Reconoce que que solamente por el asunto de fornicación es el único motivo que Él iba a permitir el divorcio. Y les dice a sus oyentes que el divorcio, por cualquier otra razón, no iba a ser válido. En Malaquías claramente menciona que Dios, dice por esto, dice Dios detesta el divorcio. Y es irónico porque si es que los fariseos y los escribas están estudiando las Escrituras y pasan este pasaje y dice claramente Dios detesta el divorcio, ¿qué te hace pensar entonces de que puedes dar una carta a tu mujer para que puedas separarte de ella cuando quieras? Puedes ver la conveniencia que existía entre los judíos, de ese corazón quebrantado, de esa idea errónea de pensar, bueno, lo que me conviene a mí es lo que voy a hacer. Lo hermoso de esta predicación, como pueden darse cuenta, es que Jesús eleva a la mujer del más bajo estado de degradación. Muchos critican a las religiones diciendo que las mujeres son puestas abajo, que realmente el cristianismo pone abajo a la mujer, realmente no le da la posición, pero este es un claro ejemplo de lo contrario. Jesús exaltó a la mujer, la puso en una posición apropiada, mientras que los hombres tenían la libertad de tomar y repudiar tantas esposas como quisieran. El sexo femenino no tenía otra alternativa. La esposa no podía decir, me divorcio de ti. Jamás. Porque ¿qué esposa va a poder hacer eso? O sea, en una sociedad, en una cultura judía en ese entonces, donde el hombre era prácticamente el que se encargaba de cuidar a la familia, una mujer no tenía esa alternativa, como por decirlo tenemos hoy. Hoy la sociedad es diferente, una mujer podría salir adelante. Hay muchos casos de madres solteras en los cuales proveen para sus hijos. Mi madre es un caso de ello, lo cual le llamé hoy por el Día de la Madre. Le agradecí por el hecho de darme vida, por proveer por mí, soy quien soy el momento del día de hoy. Y esto es algo totalmente diferente que vale la pena aclarar la diferencia cultural, lo cual enfatiza el mensaje que está dando Jesús aquí. Sus cualidades morales e intelectuales fueron pasadas por alto. Solo la belleza de la mujer era algo que era considerado y era su consecuencia esencial, y fueron valorados como medios de instrumentos gratificantes para el hombre. Prácticamente la belleza era lo único que podría ser ese elemento que los hombres podían considerar como importante. Considera el estado de aquellos quienes, como Salomón o Roboam, que tuvieron 18 esposas, por ejemplo, Roboam 18 esposas y 60 concubinas. Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. Puedes darte cuenta que la mujer realmente era solo considerada como una propiedad, como tal vez un objeto de satisfacción sexual, pero realmente no como una persona a quien valorar, con quien compartir, con quien crecer, con quien ser uno, como Dios había establecido desde el principio. Es increíble cómo el enemigo, el mundo, la carne, nuestra pecaminosidad, ha logrado tergiversar a lo largo de los años algo que fue tan hermoso y que es bueno, pero Dios a partir de eso, cuando estableció algo bueno, el enemigo entró y destruyó y tergiversó por completo que tenga que darse este tipo de cosas. También los que recuerdan en el libro de Esther, cuando el rey Asuero se nombraron, cuando había dejado a su esposa por el hecho que no se había presentado como él quería, se asume algunos teólogos asumen que el hecho de que Asuero haya llamado a su reina, que esté en presencia cuando había en esta festividad de tantas personas, que él quería como presumir sus tesoros y llamó a su esposa. Es muy posible que haya en la intención es el hecho que haya querido que venga su esposa cuando dice que venga con su corona. Es muy posible que piense que la gente que haya venido que venga desnuda y solamente con su corona.
Y por eso la reina no quiso estar presente, por no querer humillarse de esa forma. Es una hipótesis que se da con respecto al hecho de por qué la reina no quiso ir con un suero. Pero cuando el rey dijo, ok, no vienes, me deshago de esta reina, y se nombraron oficiales para reunir a todas las jóvenes vírgenes más hermosas en 127 provincias de su imperio. Aquí viene a ser otra conexión de qué tan degradante era la mujer para ella, que solo su belleza era importante. Todas ellas debían ser purificadas con aceite de mirra y olores suaves por el espacio de todo un año. Y luego, en su sucesión, ser admitidos ante el rey por una noche y nunca más verlo después de esa noche. Nunca más. 4 años habían ocurrido antes de que llegara el turno de la admisión de Esther. 4 años. ¿Te imaginas la cantidad de mujeres que tuvo que pasar por el rey? Y ella fue la única que complació al rey y fue nombrada reina. ¿Te imaginas la cantidad de mujeres que fueron denigradas solo para pasar una noche con el rey? Y el resto de su vida fueron prácticamente separadas en un lugar especial para cuando el rey tal vez se le antojara tener relaciones. Ese era el valor de la mujer que había en ese entonces. El sexo femenino se veía reducido a un estado de degradación tan denigrante como este. Pero Jesús, el Creador, nuevamente las elevó al rango que la primera mujer sostuvo en el paraíso. El hombre no tiene más poder de repudiarlas. Las mujeres ahora tienen la misma propiedad en su marido que él tiene en su mujer. Y nada puede privar de la seguridad matrimonial, sino únicamente un delirio deliberado de ella por infidelidad de su parte. Esa era la única circunstancia que Jesús estaba permitiendo. Por esta razón te permito que lo hagas. Jesús modera el temperamento y las pasiones de los hombres. Todo el mundo sabe que el poder es una trampa y es difícil poseer una autoridad limitada sin ser llevado a veces a ejercerla de manera impropia. Muchas veces he escuchado que cuando a alguien se le da una oportunidad de tener un poder o superioridad sobre alguien, el poder tiende a corromper al individuo. Pero en realidad lo único que ocurre es cuando pones a una persona en poder, tiende a revelar lo que realmente existe en su corazón. Los hombres tenían ese poder con respecto al matrimonio. Los hombres tenían la oportunidad de liberar a sus esposas cuando ya no les placía. Supongamos que un hombre tiene la libertad de despedir a su esposa cuando quiera y de tomar quien quiera para ocupar su lugar. No es probablemente que presuma de que ese poder sería para oprimir a la mujer, para mantenerla hacia abajo. Si te portas mal, aquí tengo una carta lista preparada para dejarte ir. No es para oprimir también fácilmente a la juventud y solo esperar la belleza que uno busque como hombre y disfrutarla en ese sentido. Y tan pronto como la enfermedad o la edad hubiera despojado a su esposa de su atractivo, tranquilamente cambiarla por otra. Bajo tales circunstancias, poco podía esperarse, excepto la inconstancia en el efecto, la irritabilidad en el temperamento y los modales de crueldad en la conducta con la esposa, y también consideren esto para la siguiente generación. Imagínate el mensaje que le están dando a las hijas. Imagínate el mensaje que están dando los hijos en ese sentido. Pero Jesús corta toda ocasión para estas cosas y se impone la necesidad de cultivar disposiciones directamente opuestas a lo que ellos habían pensado. Un hombre, cuando se compromete por primera vez con su esposa, sabe que es en lo bueno y en lo malo. Muchos de nosotros, cuando llegamos al altar, eso fue parte de nuestro compromiso, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza. Es consistente de que el nudo nunca se pueda desatar y que su conexión con ella prohíbe incluso un deseo después de cualquier otro. Que no existiría ninguna intención de tratar de buscar alguna otra relación cuando tal vez ya existe algo que no me gusta dentro de mi relación. Ya sea por belleza, por comunicación, por lo que sea, esas no serían excusas simples. Por lo tanto, él ve la necesidad de paciencia y tolerancia hacia ella. Prácticamente a los hombres que estaban escuchando este mensaje le estaba diciendo, si es que tú ya no tienes ninguna alternativa para divorciarte, a menos que te permito que sea únicamente por adulterio, ¿cuál debería ser tu actitud? Debes ser paciente, debes de ser amoroso, debes de ser comprensivo, debes demostrar gracia. Por tanto, asegura la felicidad
tanto de la esposa como la intención de mantener una buena relación con él. Jesús también promueve la felicidad de la nueva generación. En efecto, esta relación pone en consideración los niños cuyas madres habían despedido deshonrosamente. Si es que el padre deseaba que se vaya la esposa y le dé orden de divorcio, la esposa se tenía que ir, pero los hijos se quedaban con el padre. La esposa ya no tenía derecho de cuidar a sus hijos. ¿Por qué? Porque son hijos del padre. Ahora, ambos padres en esta situación proveen como tutores y se esfuerzan por igual al proveer a sus hijos. Dios determina, ustedes no pueden separarse, por ende sus hijos van a crecer en una familia saludable. No van a tener que sufrir el hecho de que mi mamá tal vez ya no va a estar con nosotros este día. Y el trauma de las niñas, de pensar, esta es la forma en cómo trata mi padre a mi madre. ¿Qué es lo que voy a esperar yo en mi futuro matrimonio? Si es que yo no tengo la belleza necesaria para poder contraer matrimonio, ¿qué me espera? ¿Qué soy en esta sociedad? Consideraba que los hijos eran un tesoro más querido y no vivirían en esta incertidumbre de un padre quisquilloso que podía despedir a su esposa por cualquier cosa. Ahora tenían una y solo una razón por la que ahora en adelante deberían ser admitidas como causa apropiada del divorcio, que iba a ser únicamente por adulterio. Así que Jesús reitera que si el matrimonio, como ellos pensaron que tenían derecho de regularlo, tenían derecho de cambiarlo, Jesús claramente dijo, ustedes no tienen ese derecho. Porque en primer lugar, Dios diseñó el matrimonio, Él comenzó, Él confirmó, Él dijo cómo tenía que continuar y Él era el único que podía determinar cómo tenía que terminarse. ¿Cuál era el final del mismo? No había ninguna otra persona, ningún otro ser, ninguna otra ley, por más de que políticamente hablando se establezca el matrimonio entre un hombre con otro hombre, mujer con otra mujer, o poligamia, o si es que se quieren casar con un animal, con una torre, con un holograma. Nosotros podemos establecer lo que nosotros queremos a nivel civil, pero para Dios eso no es un matrimonio. Él es el único que determina qué es un matrimonio, cómo comienza un matrimonio y las únicas alternativas en las cuales se puede terminar un matrimonio. Y continúa. Y cualquiera que se casa con una mujer repudiada comete adulterio. La suposición es que la persona divorciada se va a volver a casar. Si el divorcio no fue por inmoralidad sexual, cualquier nuevo matrimonio es adulterio, porque Dios no reconoce el divorcio. Es decir, que si es que un judío que estaba con su esposa, que no le cocinó bien las tortillas y no le hizo bien los pozoles, lo que sea que haya sido que le dejó ir, lo que iba a ocasionar era el hecho de que él era el causante para que su mujer, con ese documento que había sido entregado, que había sido divorciado, cuando se case con alguien más, que ahora ese alguien más cometa adulterio. Y el culpable es el primer esposo. Porque él era el causante de que ahora otra persona cometa adulterio, porque está dejando ir a su mujer por una razón que no es válida. Un hombre que se divorcia de su esposa, por lo tanto, en una situación judía, la obliga a casarse con otra persona. ¿Y por qué digo que la obliga a casarse con otra persona? Porque nuevamente, en la sociedad judía en el primer siglo, ¿cómo podría vivir ella de otro modo? Tenía que depender de alguien, tenía que depender de alguna persona que provea para ella. Y lo único la alternativa que tenía era cometer adulterio. Si es que tenía esa carta de divorcio, pues no le quedaba de otra. Voy a cometer adulterio, voy a casarme con alguien más. Porque la razón por la cual me divorcié no fue por fornicación. Fue por cualquier capricho que tuvo este hombre, pero ahora voy a ser culpable de cometer adulterio porque tengo que sobrevivir. Tengo que hacer algo. Y la provisión del divorcio que Jesús estableció era absoluta. En Mateo 10, 11 al 12 dijo, y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. En Lucas 16, 18 recalca nuevamente, y todo lo que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. Ahora, debemos de comprender que para ellos la ley judía, el cometer adulterio, ¿cuál mandamiento se está violando? El séptimo mandamiento. Entonces, cuando alguien cometía adulterio, ¿qué es lo que pasaba cuando alguien cometía adulterio en ese entonces? Legalmente, se lo llevaba al centro del pueblo,
tomaban sus piedras y aquí te va, a los dos. Cuando Jesús está declarando el hecho de que estás cometiendo adulterio, lo primero que se le venía a la mente al judío que iba a dejar libre a su esposa es el hecho de que, no quiero participar en algo que me va a costar la vida. Entonces está aclarando la gravedad de la situación. Allí no hay prohibición para el divorcio por causa de cualquier capricho, a menos de que sea por pecado sexual. La diferencia, por ejemplo, que leemos en Mateo es que simplemente está expresando lo que estaba implícito dentro del primer siglo. Hay evidencia de que entre los otros judíos no se permitía tanto como se requería que un hombre se divorciara de su esposa adúltera. Pero Marcos y Lucas no necesariamente mencionan específicamente estos detalles porque los judíos ya entendían el porqué. Es importante entender que la mujer divorciada se le hace cometer adulterio y aquel hombre que se casara con ella también comete adulterio. Por ende, tienes que pensar 2 veces como hombre si es que vas a contraer matrimonio con alguien y analizar, ¿esta persona ha sido casada anteriormente? ¿Ha tenido alguna relación anteriormente? Caso contrario, no quiero ser culpable de adulterio. Entre los judíos no se consideraba de que un hombre hubiera cometido adulterio al participar en actos sexuales fuera del matrimonio, a menos de que la persona haya sido casada. Ahora, debe entender, los hombres en ese entonces podían tener relaciones sexuales sin ningún inconveniente, a menos de que no esté casada con otra persona, esa mujer, pero si es que esa mujer estaba casada, entonces no, prefiero no tener relaciones sexuales. Lo triste del caso es el hecho de que la mujer, si tenía relaciones antes del matrimonio, ya se la veía mal. Hasta en eso existía esa desventaja, tristemente. Consideraban que las aventuras sexuales como una parte normal para la vida de un hombre, pero la mujer no podía tener ese tipo de actividades sexuales. Jesús establece este estándar más alto para ambos sexos. El divorcio podría suceder únicamente por causa de fornicación, pero no estaba destinado a que el divorcio se dé por cualquier otra razón. Ahora, aquí viene una pregunta muy importante, porque eso es lo que sucedía en este entonces, en esta cultura. Pero la pregunta para nosotros viene a ser, ¿qué razones bíblicas permiten el divorcio hoy? Si vamos a la Biblia y las Escrituras, analizamos todas las Escrituras, entendemos una cosa que fue una descripción de lo que ocurrió en ese entonces, pero ¿qué es lo que nos aplica a nosotros en la actualidad? Jesús estaba respondiendo en un debate específico en el judaísmo del primer siglo de cuáles eran las razones para el divorcio, que era únicamente la fornicación. Pero Pablo, al haber reconocido sus palabras en Jesús, menciona algo en 1 Corintios 7:15 que introduce una segunda causa legítima de divorcio que Jesús no había mencionado. En 1 Corintios 7:15 menciona, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Es decir, que las razones que entendemos bíblicamente, una es la que Jesús mencionó, que es por causa de fornicación, de adulterio, que se permite ese divorcio, pero aquí Pablo está mencionando el hecho de que si es que en una relación donde está una persona creyente que tiene un matrimonio con una persona que no es creyente y el no creyente decide irse, dejar la relación, ya sea por cuestión de fe o por estar en yugo desigual, es permitido el divorcio, considerando que fue el no creyente el que se fue. No es el hecho de que el creyente da el divorcio, sino que el no creyente decidió irse, por ende el creyente considera que se da el divorcio. Pero tenemos que entender un principio muy importante, cae también dentro de la misma categoría. El creyente no podría volver a casarse considerando la situación de que si se casa nuevamente, ¿qué estaría haciendo? Cometiendo adulterio. Entonces viene a ser esta disyuntiva que se presenta. Las bases bíblicas para el divorcio entonces vienen a ser una inmoralidad sexual, como lo leemos en Mateo 5:32 y el 19:3 al 9. El otro es el abandono por parte del incrédulo que vemos en 1 Corintios 7:15. Pero existe otra razón que es muy debatida por teólogos, por pastores que mencionan este punto, que es ¿qué tal con respecto al abuso? ¿Qué tal con respecto al abuso físico, con respecto al abuso emocional, al abuso psicológico?
Estos son los motivos adicionales más frecuentes que las personas tienden a considerar: el hecho de que existe un abuso conyugal, abuso infantil, ya sea por el uso de drogas, el alcohol, por una mala conducta, pero ninguno de estos puede ser reclamado con una base bíblica explícita para el divorcio. No hay un pasaje exclusivo que diga que esto puede ser motivo para el divorcio. En tales casos, la esposa definitivamente tiene que separarse de la pareja. Pero hay una terminología diferente entre decir me divorcio al me separo. Si es que en el caso de que venga una persona que busca consejería y me dice mi esposo me está maltratando físicamente o mis hijos están siendo maltratados físicamente, mi consejo inmediatamente sería: involucra a las autoridades, sepárate de esa persona. Busca protección para tu bienestar físico, al igual que de tus hijos. Definitivamente sepárate de la persona. Pero, sin embargo, no puedo decir divórciate de la persona. ¿Por qué? Porque no tengo un fundamento bíblico que me permita hacer esto. Recuerdo que en una clase que tuve con un gran maestro que realmente admiro muchísimo, Wayne Grudem, en una de mis clases con él, él presentó este caso como abuso siendo una razón más, y presentó ciertos versículos dando ciertas razones para el cual poder extender esto, a lo cual respetuosamente no estoy tan de acuerdo con él. Entiendo el por qué lo menciona, por el hecho que sí, realmente el abuso físico en ciertos casos extremos psicológicos definitivamente debería ser caso para separación, pero conociendo cómo es nuestra naturaleza humana, si presentaríamos y enseñaríamos esto desde el púlpito, como diciendo el abuso físico puede ser permitido para el divorcio o el abuso psicológico puede ser permitido para el divorcio, sé que nuestra condición pecaminosa va a llevarnos a la misma posición que los judíos en ese entonces y decidir que, ay no, mi esposo me está dañando psicológicamente porque no le gustó cómo hice las tortillas el día de hoy. Y estoy sufriendo un daño psicológico que me va a permitir divorciarme de mi pareja. Lastimosamente nosotros somos así y vamos a encontrar cualquier excusa para buscar cualquier abuso de cualquier sentido y engrandecer algo que tal vez no lo es para buscar una excusa para el divorcio. Y esa es la razón por la cual diría, no diría que es apropiado enseñar que esa es una razón para divorciarse. Sí, definitivamente sepárate de la relación y pide a Dios que sea el que transforme a la persona que está causando daño en la relación, ya sea que tenga que terminar en la cárcel, cualquier razón, o que esté fuera, apartado de ella, pero puede darse el caso de que en esa separación la persona que estaba causando daño cometa fornicación y entras en la primera categoría, inmoralidad sexual. Por ende, la persona tiene la libertad de divorciarse tranquilamente y comenzar una nueva vida tranquilamente. Entonces, cuando se analiza estas razones, debemos entender que en los dos casos, el divorcio no es obligatorio ni alentado. Lo más que se puede decir es en la inmoralidad sexual y en el abandono que son motivos. Es decir, que da un permiso para el divorcio, pero no es el hecho que Jesús está diciendo tienes que divorciarte. Eso es algo que vale la pena aclarar por el hecho de que existen muchos matrimonios que tristemente han pasado por divorcio, que han pasado por adulterio, que han pasado por fornicación, que han deseado por la gracia de Cristo, por la misericordia de Cristo, trabajar en el matrimonio y han logrado salir adelante y restituir esa relación y fortalecer una nueva relación que es más duradera. Así que es posible en Cristo restaurar un matrimonio. Es posible en Cristo hacerlo. Entonces, cuando existe inmoralidad sexual o abandono, no es el hecho de que se dé el permiso legal que Jesús esté afirmando, que Dios esté afirmando por su palabra, adelante, divórciate, sino como diciendo, si es que este es el caso, es permitido. Mas no te estoy diciendo que lo hagas. Las razones no bíblicas para buscar el divorcio que encontramos tristemente en la sociedad vienen a ser como: mis sentimientos han cambiado y he perdido ese amor por ti, me he desenamorado de ti. Pero, por ejemplo, leemos pasajes como Proverbios 28-26 que dice, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Si piensas que la relación matrimonial es únicamente por los sentimientos que tienes, déjame decirte que estableciste un matrimonio equivocado.
Porque el matrimonio no se establece con un amor basado en sentimientos. El amor no es un sentimiento. El amor es una acción. El amor es el buscar el beneficio de la otra persona, el buscar el beneficio del construir espiritualmente a la otra persona, a pesar de que sientas o no sientas. ¿Y por qué digo esto? Porque el gran ejemplo es Jesús. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito. Dios amó que dio. Entonces el amor no viene a ser un sentimiento, el amor viene a ser una acción. Otra razón equivocada por qué se dan los divorcios dice, ese hombre ha matado todo el amor que tuve. Pero podemos analizar Gálatas 5:14 que dice, porque toda la ley en una palabra se cumple en este precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si estamos hablando de un contexto matrimonial, no se trata del hecho de que todavía siento o no siento cosas, sino el hecho del compromiso que tienes ante Dios de velar por el bienestar de la otra persona. Ahora, debemos aclarar que también esto se aplica única y exclusivamente dentro de un contexto matrimonial, donde el hombre le pertenece a la mujer y la mujer le pertenece al hombre. Fuera de ese contexto matrimonial, tú no tienes ninguna obligación de querer hacer esto. ¿Por qué? Porque no existe ese complemento formal que solo establece dentro de la relación. No es bueno que los hijos tengan que vivir en un hogar con tanto conflicto y desarmonía. Es decir, poniendo a los hijos de razón para hacerlo. Pero el rey Romanos 12:18 podemos entender, si es posible en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. El buscar la paz dentro del matrimonio, el tratar de trabajar en encontrar esa paz dentro del matrimonio. O razones como estoy cansado de intentarlo. Pero si leemos Hebreos 10:36 dice, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Aquellos que están dentro de un compromiso matrimonial, que han venido ante Dios prometiendo el amarse el uno al otro, protegerse el uno al otro, en las buenas y en las malas, entra en este punto es el hecho de que si es que estás pasando por momentos difíciles, a final de cuentas la relación no es en sentido horizontal, sino es en sentido vertical. Vas a hacerlo por amor a Cristo, por causa del Evangelio. Él vas a trabajar en ese matrimonio. O tristemente he escuchado también esto, bueno, tengo paz al respecto de divorciarme. Me siento tranquilo en divorciarme. Pero Colosenses 3:15 menciona y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. La paz de Cristo, no tu paz interna, de que te sientes a gusto en querer hacer algo. Porque muchas personas que se sienten, nuevamente por emociones, a gusto en tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y lo disfrutan. Pero ese gusto no significa que esté bien, sino al contrario, que estás haciendo algo que es pecaminoso. El demonio no te va a tentar con algo que sea desagradable. Estás haciendo algo que va en contra de Dios. Y no puedes dejar llevar tus decisiones en la vida por la paz interior. La Biblia en ninguna parte de la Biblia menciona que tienes que tomar decisiones basado, siento esta paz en mi corazón para hacer esto. No. Aquí habla acerca de la paz de Cristo que reina en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. La paz de estar dentro del cuerpo de Cristo, de obedecer a Dios. Otras puede ser, me ha mentido repetidamente y nunca más podré confiar en él. Lucas 17:3 menciona, tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. Porque si es que él cometió un pecado, cometió una mentira, recuerda que tú también cometiste pecados contra Dios y él te perdonó. Busca esa reconciliación. O mi familia y mis amigos me están aconsejando que salga de este horrible matrimonio. Proverbios 11:14 menciona, donde hay un buen consejo, el pueblo, donde no hay un buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejos está la victoria. Es decir, que vale la pena en un matrimonio que está teniendo conflictos que busquen consejería, que busquen ayuda, para poder evitar el dañar una relación que va a afectar no solo a la pareja, sino a sus hijos. Lo cual también salgo del contexto matrimonial, para aquellos jóvenes que están en relaciones, busca consejo, busca sabiduría. Muchas veces en la juventud, y tengo familiares a los cuales les doy consejos en este sentido de que intenta buscar sabiduría, conoce más a la persona, no te involucres en una relación que te va a dañar. Pero al ser joven piensa que no, yo sé mejor las cosas, la generación es diferente, mi vida va a ser diferente a la que tú estás mencionando, porque yo conozco mejor las cosas como van a ser, tu generación es diferente a mi generación.
Pero es absurdo. Es absurdo. Porque como consejero matrimonial he dado tantos casos de personas y parejas que me dicen, estoy sufriendo en mi relación. ¿Por qué? Porque comenzó al estar con una persona fuera del matrimonio y entregar todo lo que yo tenía a esa persona, cuando en realidad mis familiares, mis amigos me decían que no lo haga. Y yo pensé que estaba bien. Y ahora están asumiendo las consecuencias de una mala decisión que tomaron, pensando que ellos tenían el control del mundo, sabiendo que ellos tenían toda la información necesaria en ese momento, en ese entonces. Es por eso que siempre hay que aconsejar a nuestros hijos una y otra vez, no tomes decisiones a la ligera, no te dejes llevar por tu corazón. Tienes que tomar decisiones en las cuales tú escuchas a otras personas que han caminado en esta vida por muchos más años antes que tú, para poderte dar la dirección apropiada y evitarte esos huecos que nosotros hemos caído, que nos hemos lastimado, y decirte, mira, no camines por aquí, porque te vas a lastimar. Y evitar ser, como dice la palabra de Dios, necios. Me gusta más cómo suena en inglés. Fool. Don't be a fool. El hecho de que aprendas de los errores de los demás para que puedas caminar en un lugar donde vas a evitarte dolor innecesario. Los mitos que se dan en el divorcio viene a ser el hecho de que cuando el amor ha salido de un matrimonio es mejor divorciarse. Eso solo demuestra nuevamente que la pareja se casó por el fundamento equivocado. Y es por eso que si es que estás en una relación, para aquellos jóvenes, antes de contraer matrimonio, prepárate matrimonialmente. Toma una clase prematrimonial, incluso para darte cuenta si la persona con que vas a contraer matrimonio es realmente la indicada para ti. Caso contrario, solo vas a entrar en un matrimonio pensando que tus emociones y el amor es lo único que necesitas, pero en realidad estás intoxicado emocionalmente, que no te ayuda a ver ciertas cosas razonables, que a final de cuentas te van a costar muchísimo. Otra razón que mencionan es mejor para los hijos de la pareja infeliz divorciarse que criar a sus hijos en una atmósfera de un matrimonio infeliz. Si es que estamos infelices, mejor para que nuestros hijos no estén infelices, mejor hacerlo bien. ¿Por qué no piensas de esta forma? ¿Por qué mejor no trabajas en tu matrimonio? ¿Por qué no pides ayuda exteriormente? ¿Por qué no mejor inviertes en tu matrimonio para que tus hijos puedan crecer en una familia feliz y que tus hijos puedan aprender de que esa falla que existió en tu matrimonio hubo una solución que ellos eventualmente en su futuro matrimonio van a encontrar y puedan regresar a ver a sus padres y decir, mis padres pasaron por algo similar o alguna cosa diferente, pero ellos buscaron ayuda y su matrimonio estuvo feliz. Por ende, cuando yo esté en esas circunstancias, voy a aprender de ellos. Caso contrario, lo único que se le está enseñando a los hijos, los dos estamos infelices, para que nuestros hijos no estén en un matrimonio infeliz, mejor separémonos. ¿Qué es lo que enseñamos a la siguiente generación? Cuando estés infeliz, sepárate. O sea, es un daño que no solo nos causa a nosotros como matrimonio, sino a nuestra siguiente generación. El divorcio es el menor de los dos males. No, porque causa un daño nuevamente a las siguientes generaciones, no solo a la pareja, sino a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Te lo debes a ti mismo. Sí, claro. Todo es acerca de ti. Tú eres la última Coca-Cola del desierto. Uh-huh. Todo el mundo tiene derecho a cometer un error. Ya todos somos pecadores, pero eso no significa que vamos a quedarnos estancados ahí, sino tenemos que aprender de eso, levantarnos, arreglar la situación. O peor aún, Dios me llevó a este divorcio. El querer echar la culpa a Dios de que por qué estamos aquí. De que me casé con la persona equivocada. Si te casaste con la persona equivocada, entonces tienes tus hijos equivocados también. Las consecuencias de buscar un divorcio no bíblico es que estarás confirmando a todos tus hermanos y hermanas en Cristo que tienes un corazón duro. Y esto específicamente hablando para aquellos que están en Cristo, que conocen a Cristo. Estás afirmando a los demás que mi corazón no puede ser restaurado ni sanado por Dios. Que Dios no tiene la capacidad de ayudarme, y peor aún sabiendo que conozco las Escrituras. Siendo un cristiano, lo que vas a hacer es traer vergüenza en el nombre de Cristo. Porque el matrimonio viene a ser un reflejo de Cristo con la iglesia. Y el divorcio viene a ser el hecho de que Cristo realmente no fue fiel con la iglesia.
estarás sujeto a la disciplina de Dios. Vas a sufrir las consecuencias. Ya que siendo hijo de Dios y si continúas en divorcio, Dios te va a disciplinar. Vas a tener que sufrir las consecuencias de eso. Y tus hijos van a sufrir las consecuencias de eso también. Multiplicarás tu miseria por la culpa y la amargura que inevitablemente experimentarás. Sin lugar a duda, vas a sufrir. Y causarás mucho daño y daño potencial a otros, exclusivamente a tus hijos. No existe razón para hacerlo. Estando en Cristo, conociendo la palabra de Dios, entendiendo el Evangelio, deberíamos recurrir primordialmente a Él para buscar solución a nuestras relaciones. El matrimonio es difícil. Y todos los matrimonios casados dicen, amén. Es complicado. Pero lo hermoso es el hecho de que nosotros en Cristo tenemos a aquel que nos consuela, aquel que nos sana, aquel que nos guía, aquel que nos da la verdad, la fortaleza para amar a aquella persona que no se merece ser amada, para respetar a aquella persona que no se merece ser respetada. ¿Por qué? Porque Dios nos amó de esa forma. Tenemos esa motivación tan grande que viene de Dios, que nos ayuda a amar horizontalmente por causa de ese amor vertical que recibimos, lo cual tristemente el mundo no tiene. El mundo no tiene de ese tipo de cosas. Y eso es algo que tenemos que inculcar a nuestros hijos, hacerles entender de la importancia de un matrimonio dentro de un contexto cristiano, dentro de un contexto donde el fundamento viene a ser el Evangelio. Porque si es que se inicia en una relación de yugo desigual, donde nuestro hijo o nuestra hija que es cristiano, que nació en un contexto cristiano, que ha entregado su vida a Cristo, y que de pronto se topa con una persona, digamos, poniendo un ejemplo, si mi hija se topa con un chico muy agradable, muy simpático y muy buena personalidad, y quiere establecer una relación con mi hija, pero resulta que esta persona no es cristiana. Lo siento, pero no. Y mis hijas saben eso. Y les digo, no, lo siento, ni siquiera tienes la opción de poder hacer comenzar una relación con esta persona. ¿Por qué? Porque a final de cuentas eso te va a perjudicar a ti. Porque si es que tú tienes una relación y si consideras que Cristo es tu amor primordial y te topas con una persona que ni siquiera considera a Cristo como alguien primordial, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ese yugo desigual y esa fotografía gráfica del yugo que se pone en los dos bueyes, si combinas un buey, ahora pones un asno con el mismo yugo, lo que va a hacer es el asno, lo que no tiene la misma fuerza del yugo, va a cansar más al buey y lo va a hundir. Es decir, que el cristiano que se compromete con una persona que no es cristiana, a final de cuentas va a perjudicar su desarrollo espiritual. Por ende, mis hijas saben perfectamente, en primer lugar tiene que ser cristiano y en segundo lugar tiene que tener una condición espiritual mucho más grande que la de ellas. Así que el hecho de que se tope con una persona cristiana, ok, perfecto, pasa el primero, pero si me doy cuenta que mis hijas están en un nivel espiritual superior al de ellas, lo único que les voy a decir, está bien, espera que él crezca. Y cuando él está en una posición espiritual en la cual puede guiar a una de mis hijas, adelante. Pasa el tercer punto que les digo, que yo voy a tener que discipular a ese muchacho para que sea un buen hombre para mis hijas. Y si es que no es el hombre adecuado para mis hijas, por lo menos tengo la dicha de discipular a un hombre que va a ser el futuro esposo de alguien más. Y tener esa bendición de poder bendecir a alguien. Así que, en lugar de preguntar, ¿es X razón o motivo para el divorcio? A menudo la pregunta debería ser, ¿es X un motivo para el perdón, para la restauración o para buscar ayuda? Dios es capaz de cambiar y reformar a cualquier persona. Dios es capaz de sanar y renovar a cualquier matrimonio. El divorcio solo debe ocurrir en casos de pecado atroces, esos que se repiten constantemente y que no tienen arrepentimiento. Ahí es donde debería decir, ¿sabes qué? No. O sea, no existe arrepentimiento de la persona que cometió fornicación, ese adulterio realmente no tiene solución, la persona no le interesa, tienes toda la libertad. Y yo le diría como consejero, adelante, sigue con el divorcio, porque no existe esa restauración. Pero entendemos que si el matrimonio fuera de origen humano, entonces tendríamos derecho a regularlo, a anularlo. Y tenemos que considerar lo que Dios determina como es el matrimonio. Como es de origen divino, solo Dios tiene el poder de señalar el comienzo, la continuación y el final del mismo. Antes de la caída del hombre y de la mujer, habían disfrutado de una relación de igualdad
como copartícipes de la imagen divina de Dios y como copartícipes del mandato divino de ejercer el dominio sobre la creación. Después de la caída, el hombre se convirtió en soberano de la mujer y la mujer quedó sujeta al hombre. Esto lo leemos en Génesis 3:16. Como resultado de estas condiciones, el hombre asumió los derechos de disposición sobre la mujer que no poseía antes de la caída. La relación de una sola carne fue violada cuando el derecho de gobernar abrió el camino para que el gobernante masculino la trate como propiedad. Todo esto ocurrió por causa de la caída, por causa del primer Adán. Pero en Jesús, que es nuestro segundo Adán, restauró la relación matrimonial, donde los dos somos iguales, donde los dos somos uno, donde mi cuerpo le pertenece a mi esposa y el cuerpo de mi esposa le pertenece a mí, donde no existe ningún otro más. Dios dio un fuerte testimonio contra la crueldad que tenían el pueblo de judío en ese entonces. Y Jesucristo puso fin al comportamiento para siempre de como un hombre debe tratar a su esposa. Nadie tiene derecho de infringir o hacer sufrir o hacer vivir a la esposa de una forma temerosa en cómo tiene que portarse el resto de su vida. El cristianismo ha elevado el tono de moralidad matrimonial por el hecho de cómo nos enseñó Jesucristo, de cómo tiene que formar su matrimonio, cómo tiene que mantener su matrimonio por causa del Evangelio, al punto de que no puede disolverse por cualquier cosa. Y debe de hacerse por causa del Evangelio, que incluso el contemplar una familia cristiana se ve de una forma piadosa, de una forma amorosa, que se demuestra gracia. Y esta relación matrimonial se refleja a otros matrimonios en el mundo, que ven de una forma en la cual también ellos, otros matrimonios en el mundo, se benefician de lo que podemos ver dentro de los matrimonios cristianos. Muchos matrimonios que no son cristianos se han beneficiado de esta enseñanza de Jesucristo. De que tal vez por respeto o por tradición o porque los padres no hicieron eso, han decidido no voy a divorciarme de mi pareja. Y esto es por causa de lo que Jesús ha enseñado. Jesús nunca ordena el divorcio, sino que solo lo permite en casos extremos. Siempre hay reconciliación, pero hay que reconocer que Dios es el que establece cómo tiene que ir un matrimonio. Y nosotros como matrimonios tenemos que dar el ejemplo de lo que aprendemos de Dios a nuestros hijos y ayudarles y guiarlos a que tomen una decisión apropiada de cómo va a ser el matrimonio que ellos van a hacer por causa del Evangelio y para la gloria de Dios. Amén. Padre Santo, Señor, gracias te damos por el establecer cómo tiene que darse un matrimonio, cómo tiene que comenzar un matrimonio y las limitaciones para terminar un matrimonio. Tú eres el que nos ha dado ese ejemplo perfecto al amar a la iglesia, Señor, como tu esposa. Un amor incondicional, un amor abnegado, Señor, sacrificial. Y como la esposa se somete ante ti, te respeta y da ese amor y entrega total hacia ti. Permite, Señor, que nuestros matrimonios puedan ser ese ejemplo para nuestros hijos y para la gente a nuestro alrededor, que puedan ver cómo tú nos amas. Que esa gracia y esa misericordia que recibimos, Señor, pueda ser la misma que entregamos a nuestras parejas, por honor y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.